Bueno, mi familia estuvo involucrada en la guerra, digamos. Bueno, la hermana de mi papá y toda la familia de mi papá fue activista en una organización guerrillera que se llamaba ORPA durante la guerra. Y en 1981 mi tía fue guerrillera, fue combatiente, digamos, ¿verdad? Ella fue secuestrada y posteriormente desaparecida por el ejército en 1981. Y digamos, en ese momento también mi mamá tenía participación política en varias áreas indígenas, digamos, que en aquellos momentos era como muy difícil. Ella estaba en proyectos educativos y en cosas así muy vinculadas con la Iglesia Católica. Y luego, pues bueno, se conocen mis papás y de alguna forma como que la desaparición de mi tía marcó mucho la historia de ellos, ¿no? Que ellos ya no siguieron militando después de eso, sino que se dedicaron pues a educarnos, a criarnos. Entonces, realmente nosotras fuimos educadas, tengo 2 hermanas más, en un ambiente completamente distinto al que el resto de mis compañeras, por ejemplo, de colegio habían sido educadas, ¿no? Nosotros escuchábamos, bueno, es igual el caso de Saki, que su mamá es una sindicalista histórica en El Salvador, que actualmente continúa también siendo sindicalista, ¿no? Entonces, de alguna forma en nuestras casas nosotros tuvimos otro acceso a música, a discusiones, a conciencia social también, ¿no? Pues, que el resto de gente acerca de uno no tenía. Y entonces, como muy joven, a los 15 años, bueno, cuando yo tenía 12 años, se firmaron los acuerdos de paz, eso fue en 1996, y eso como que marcó un cambio de era, ¿no? Pero también un cambio en la familia, porque también implicó poder hablar de estos temas un poco más libre, con menos miedo, ¿no? Hablar de la desaparición, hablar acerca de la represión, cosas que antes tal vez no se mencionaban o no se hablaban muy frontalmente por el miedo, y que luego ya después de la firma de los acuerdos de paz pues algo cambia, ¿no? Ya se empieza a hablar y tal. Entonces yo como desde los 15 años empecé a ser activista y empecé a trabajar con un grupo de jóvenes que la mayoría habían estado en el exilio también, o que tenían a sus papás, mamás, tíos, tías desaparecidos o asesinados por el ejército, y nosotros trabajábamos a través del arte y de, sobre todo el arte callejero, el graffiti, pero también la protesta y la acción directa en contra del militarismo y por la memoria histórica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todos los 30 de junio había un desfile militar en Guatemala, y todos los 30 de junio salíamos nosotros, ¿no? Con fotos de los desaparecidos y flores, y éramos 30 jóvenes en contra de 3.000 militares, ¿no? Y era tanta la chingadera que les armábamos que al final eliminaron el desfile militar, ¿no? Porque incluso un año que era un año que dijeron no lo vamos a hacer público, lo vamos a hacer en un cuartel cerrado, llegamos y nos metimos al cuartel militar. Entonces, yo creo que esta asociación se llama Hijos, ¿no? Y yo creo que ese trabajo fue como que me marcó muchísimo mi vida, ¿no? Y toda como que muchas de las cosas que yo hablo en las canciones vienen del aprendizaje de esos años, ¿no? De la acción colectiva. Luego estuve también en grupos más anarquistas, bloque antiimperialista, donde teníamos también acciones políticas de ocupación de casas, por ejemplo, que allá en América Latina el movimiento Ocupa no existe, no es algo que sea como acá en Europa. Nosotros teníamos ocupaciones más con fines de denuncia política. Y luego, bueno, también por esta onda de las militancias y cómo las mentes, bueno, los espacios de izquierda, yo sé que le voy a dar un dolor de cabeza a las traductoras, perdón, pero la pregunta es bien amplia. Y luego ya en estos espacios, bueno, yo me di cuenta también que eran espacios bien dominados por los hombres, ¿no? O sea, las mujeres teníamos una participación bastante masculinizada, pero no era una elección, sino que era, si yo quería que mi opinión fuera tomada en cuenta y tal, yo tenía que performar mucho a un hombre para estar en estos espacios. Entonces me dejé de sentir cómoda realmente y empecé a participar más en grupos artísticos, y ahí fue donde empecé el teatro, la poesía,
Y ahí me vinculé al feminismo también, ¿no? Cuando empecé a hacer teatro, pues era un grupo de mujeres nada más. Y básicamente lo que nosotras hacíamos era como que sanar nuestra historia personal a través del teatro. Era en cómo nos había violentado nosotros la violencia machista y luego poníamos ciertas historias en el teatro, ¿no? Y eso rompió con el teatro que había en Guatemala también, ¿verdad? Un grupo de mujeres, la mayoría lesbianas, bisexuales o diversas de muchas formas, hablando de estas cosas. Y luego, bueno, ya como que mezclando el teatro con la poesía, yo empecé a hacer spoken word. Y en esto yo ya estaba tocando como que temas muy claros, ¿no? El tema feminista y el tema de la memoria histórica y el tema de, pues, de lucha política, ¿no? Actual también, lo que estaba pasando, no solo lo que había pasado en la guerra, sino lo que pasaba ahora. Y bueno, poco a poco me empecé a involucrar mucho más en el hip hop y entré a un colectivo de hip hop Última Dosis, que es el que compartimos con Zaki, y ahí fue que ya me dijeron, bueno, aquí hay una instrumental, pero va a ser tu spoken word sobre una instrumental, y bueno, y ya entonces como que en la música ya empecé a poner como todos estos temas de todas las cosas que he hecho, y que lo conté muy a grande, ¿no? Pero ni tanto.